Guten Tag, herzlich willkommen, Deutschkurs. Bienvenidos a lo que es su clase de alemán. Vamos a iniciar con el versículo que tenemos para esta semana, ¿verdad? Que se encuentra en Mateo 6:17. Vamos a tratar en el día de ahora de hacer una pequeña práctica con este versículo. Entonces, ayer apuntábamos lo que venía siendo la pronunciación, digamos, si la adaptamos a lo que se conoce como una transliteración. El propósito de la transliteración es facilitarnos la lectura de otro idioma, ya que es como escribir el sonido del idioma en nuestro español, para nuestro caso. Entonces, voy a volver a poner aquí la transliteración para que la tomemos en cuenta y luego la vamos a ir practicando. En primer lugar, hablábamos que el nombre de Mateo en alemán lo podemos pronunciar en este caso, ¿verdad? Como Mateus, pero haciendo fuerza en la E más que todo, Mateus, Mateus. Em, y pues en el caso de lo que vendría siendo el número 6, vamos a hacer un poquito más pequeña la letra. En el caso del número 6 habíamos dicho que el sonido es como que lo hagamos con una especie de Z, sabiendo que la Z es un sonido vibrante. Zex. ¿Ya? No, no es como una S, sino que es Zex. Zex. Con una vibración al principio. Mateo 6. Y luego vamos a decir el 17 como Zip, Zeps, Ten. Zeps, Zen. Zipzen, Zipzen. Que se noten esas esas zetas así como zumbadas, que no son zetas del español, cabe decir, porque en el español la zeta no suena a z. La zeta es del español suena más a z, z. Pero en el caso del alemán es ese sonido más vibrante. Mateo 6, 17. Eso sería para leer el versículo que nos apunta con el número y el capítulo, ¿verdad? Del versículo. Ahora íbamos a la frase, ¿verdad? Que como es un versículo corto, pues vamos a hacer todos el intento de practicar, ¿verdad? Luego les va a tocar a ustedes. Decíamos que esta, la primera línea, la podemos leer como wenn du, aber, wenn du, aber, que podemos agregarle, digamos, el sonido de un schwa o de una A, pero como es la transliteración, pues puede quedar así y no nos daría mayor problema. Wenn du aber vendría siendo esa parte. Entonces, esa sería luego el basta. Bien. Wenn du aber basta, wenn du aber basta, y esa UH representa un schwa, que es un sonido como una V, una especie de UH. Basta. Luego, esa es la primera parte. La siguiente parte o la siguiente oración, ¿verdad? Digamos ahí donde va después la coma, pues vamos a ponerlo como zo, con z. No es como decir so, sino zo. Y la siguiente palabra la podemos gesticular con otra Z. ¿Ya? Salva, 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 salva. Em, Y luego venimos con una que la vamos a pronunciar como Dainen, con UH nuevamente. Ya de allí habíamos visto que la de esa palabra que es cup, pues sonaría casi igual, o sea, una K, una O, una P y una F, cup. Y luego tendríamos el UNT, que eso sonaría así como una UNT. En vez de una D, suena una T. Vean, no es un, como se mira arriba, sino con una T. UNT. Esa vendría siendo la primera parte, o la parte que está arriba. Wenn du aber fastet, so sammle deinen Kopf an. Y ahora vamos con la siguiente parte, en donde es la frase, digamos, en cuestión para esta semana. Hemos dicho que esto de lavar, ¿verdad? En alemán, a pesar que lleva un sonido de una W,
las Ws en alemán siempre al principio se convierten en Vs. Entonces, vamos a sonar la esa como Besche, Besche. No suena una A, suena una E en la transliteración. Besche. Luego aparece lo que vendría siendo el dein, Besche, dein. Y luego vamos con la frase de Gesetz. Algo como Gesetz, Gesetz. Bueno, eso vendría siendo entonces la pronunciación que vamos a hacer para este versículo. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Bien, voy a ir diciendo sus nombres y hoy vamos a practicar, ¿verdad? Con ese ya que es corto. Vamos a tratar de pronunciarlo. Guíense por lo que está transliterado, es decir, por lo que está en letras negras ahorita y no lo que está escrito, digamos, en ese tono como naranja. Matthäus 6, 17. Wenn du aber passt, so sammle deinen Kopf und welche dein Gesetz. Eso sería lo que vamos a leer el día de hoy. Vamos a hacer el intento. Bueno, voy a comenzar entonces y escucharía primeramente a Adriana Belén. Matthew 17. Wenn du erfüllt zu salve dein Kopf und beschießt dein sí. Ok, vaya Belén. Vamos a practicar unas palabritas para que llegue un poquito más al sonido. Téngame cuidado con donde hay es y leerlas como i. Hay que tener cuidado con esa porque en ese caso son es. Entonces diga esta, mire, tiene que hacer esta que está acá. Quiero ver, en la parte de abajo aparece también acá. Miren, todas son zetas las que le estoy marcando. Todas esas son zetas. Esas zetas tienen que sonar a como el sonido de una abeja, como imitar digamos, esa vibración que las abejas hacen con sus alas. Eso debemos de hacerlo con la lengua, ¿verdad? Está acá como a media altura y lo que hacemos nada más es como fuerza, ¿verdad? Hacia afuera. Entonces, Zex. Veamos, Belén, repitamos Zex. Seps, Tiene que ser más vibrante. Tiene que ser Zex. Zex. seps, Bueno, ahora digamos Zepsen. sepsem, Y ahora digamos Zo. so, Vale. Y una S. Quiero que le pongan atención a lo siguiente. En alemán, en el inglés existen dos S. Existe la S silbante y la S vibrante. La S vibrante es esta Z que estamos viendo ahí. Olvídense de la Z del español. O sea, eso que está ahí escrito en la transliteración no es la Z del español. Es la S vibrante que pertenece a otros idiomas, pero no al español. Y es una de las que nos suele dar más problemas. Si yo digo so con S, so, estoy haciendo un sonido de S. Si yo digo zo, zo, es un cambio en el sonido. Veamos nuevamente, Belén. Trate de decir nuevamente zo. so, No está vibrando. Tiene que hacer z. Haga este sonido conmigo. Trate de repetir conmigo, Belén. Haga z, z. mi, Otra vez. si, Z, 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 z. u, 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 Ahí me está haciendo más como una vocal. Está haciendo como y es z, z. Ese es una de las cosas que más cuesta que nuestra lengua se adapte. Am, Voy a recurrir quizás a las eres. Nosotros las eres manejamos la R suave, como ra, es la R suave y la rrr, rrr, fuerza, que se hace con la rrr, como que es un carro, ¿verdad? Rrr, rrr, rrr. Es parecido a lo que debemos de
con esta consonante, pero no es tan marcada. O sea, cuando hacemos la R, la lengua vibra así, moviéndose arriba, abajo, arriba, abajo. Cuando hacemos el sonido z, es una vibración así pequeña. Z, z, z. Bueno, Belén, vamos a seguir practicando, ¿verdad? Y eso nos va a seguir saliendo, así que vamos a seguirle indicando cómo trabajar con este sonido. Gracias, thank you. Bueno, vamos a ver. Me va a indicar ahorita Sonia Velázquez si puede participar. Sí, puedo participar. Ay, espera, quiero quitar las marcas que puse. Ay, adelante, le escuchamos. Trate de Mm, esa transliterada. Sería Matois, Zix, Zemsen, Bandu, Aba, Fastut, Zo, Salbu, Dainu, Kof, und Beshe, Dale, Bixit. Ok. Bien. Bueno, muchas gracias, Sonia. Bueno, en el caso suyo, quizás estas UHs, ¿verdad, Sonia? En no marcar, no hacerlas como una U, como tut, no que suene la U del español, sino es una basta. Es como que le diga, mire, el sonido aquí va alto, pas, pero donde está la UH va a decaer, basta, basta. En ese es al revés. Perdón, y esa se pronuncia sería como una tipo O, la U. Es una UH. Una Ajá. UH es un schwa. No es, Ok. el schwa es un sonido que a veces lo confundimos con A, con U, con O, con I, con E. Dependiendo de qué consonantes la rodea, a nosotros, como solo se nos enseñaron A, I, O, U, nosotros la confundimos con alguna de esas vocales. Pero es un sonido propio Como de... más, como un poquito más redondeado sería, ¿verdad? Como más, como redondear un poquito más las vocales, algo así, ¿verdad? Fíjese que no tanto redondeado. Si vamos a ver, porque como hemos estado estudiando lo que vendría siendo, espérenme, que no es este que estamos viendo con ustedes, es este. Si vamos a ver el modelo de las vocales, el sonido al que nos estamos remitiendo como uh, es este que está acá. ¿Ven? Es este. Es un sonido central. Es decir, la lengua está quieta, usted no la va a mover, la lengua está como en reposo, o sea, no está ni aquí en la parte de abajo ni en la parte de arriba, está en reposo, pero aparte de eso, la boca, mire, está entreabierta, porque eso significa qué tan abierta está la boca. Entonces, ese es el sonido schwa, es un sonido uh, uh, es como pujar. Eh, yo suelo remitir este sonido, para mí, es un sonido flojo. O sea, es un sonido que no tiene fuerza. Y lo suelo comparar a una persona enferma. Pónganse ustedes a alguien que está en una cama en un hospital y ya está más en presencia del Señor que aquí. Ya no tiene fuerzas para luchar. Entonces, cuando a uno le duele algo, lo que hace la gente es, ay, me duele, gritar fuerte. Pero este es un enfermo, el Shoah es un enfermo que ya no tiene fuerza, que apenas le puede hacer, ah, me duele, ah, ah, ah. Es este sonido. Entonces, por la zona en la que está, como es, si ustedes ven de todas las vocales, está al centro de todas las vocales. Entonces, dependiendo de con qué lo juntemos, a veces el schwa nos va a sonar como una I. A veces el schwa nos va a parecer más una U. Por eso es que a veces se dice, mire, hágalo como una UH, porque la H es como, es como jalar aire de esa manera. Entonces, cuando decimos UH, es parecido, pero no es el sonido exacto. Vea, ese es el problema de las transliteraciones, que las transliteraciones nos tratan de adaptar a un sonido, digamos, parecido, pero no es el mismo. Entonces, este schwa es característico del inglés, pero también el alemán lo usa mucho. El francés también lo utiliza. Entonces, ese sonido no es parte de nuestro repertorio como hispanohablantes.
Y ahí es donde a veces lo escuchamos como diferentes cosas. Les voy a poner un ejemplo, quizás no con palabras del alemán, sino con palabras del inglés, en donde nosotros quizás estemos más acostumbrados a las palabras del inglés que a las del alemán, pero allí aparece el sonido schwa. Por ejemplo, si decimos, miren, ¿cómo se escribe en inglés? En este caso, familia. Vaya, la mayoría me va a decir, ¿qué es esto? Así se escribe familia. Ahora, ¿cómo se pronuncia? Ahí viene la situación. Y es que para pronunciar, esto se tiene que separar. Y la separación en inglés de las sílabas es de esta manera. Entonces, la primera sílaba suena a them, con un I. De hecho, el sonido para esta A en el inglés, esta, no es esta misma A nuestra. Es I. Es un sonido intermedio entre la A y la E, que es para el inglés. Por eso suena a them. No es como decir fam, es them. Se nos parece por ratos a una E, se nos parece por ratos a una A, porque es un sonido intermedio. Luego, esta no suena a una I como esto, sino que en el inglés esto debe de sonar a un schwa, a esto que está acá. Y esta última, la Y, sonaría a esta. Por eso está aquí, miren, porque es como el mismo sonido realmente. Es decir, la Y cuando se ve en minúscula suena igual a una I latina, suenan iguales. Entonces, si yo hago una transliteración de este sonido, me sale algo como esto, porque como no existe el AE, no existe en el español, la que existe es la A. Entonces, la que más se parece es la A. Luego, esa I suena a una UH y esta suena a una I. Entonces, ya cuando los unimos así transliterados, decimos, es family, 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 family. Serían las tres sílabas. Allí cualquiera diría, cuando yo escucho la palabra, para mí suena como una I. Yeah. Suena como una I. Family. O otro ejemplo que viene del inglés. Me estoy ubicando en el inglés porque creo que el inglés lo conocemos un poco más que el alemán. Entonces voy a usar el recurso de referirme al inglés para los fenómenos que se comportan igual que en el inglés como en el alemán. Por ejemplo, eso sabemos qué es en inglés. El problema es la pronunciación, que si nosotros lo decimos como pencil, lo que estamos haciendo es usando un sonido de I donde no va una I. Esto más bien suena como pen y la siguiente sílaba, en el caso del inglés, se usa una S en esa C, una UH, es decir, esta I es un schwa y una L. Entonces, la pronunciación para un lápiz en inglés es pencil, con el schwa. Entonces, así como se las he puesto, cualquiera pensaría, o sea que en el inglés, en las I, se usa el schwa. Eso es lo que pensaríamos, asociar, donde hay una I voy a usar el schwa. Resulta que no. Vean, no en todas es así. Por ejemplo, hay una palabra que es esta, que es para decir acerca de o sobre algo. Eso significa about y es un schwa. Cualquiera diría, a mí me suena una A cuando usted dice about, pero mire, mi precisión no es de una A, porque la A es así. Esta es nuestra A, que de hecho estaríamos hablando que la A del español es esta que está acá. A, A, la lengua, la punta de la lengua acá, prácticamente rozando los dientes aquí por dentro y A. Pero eso no se dice así como about, no se dice about. Es un sonido muy, muy matizado, muy suave. Entonces, luego diríamos esto así, ¿verdad? Pero esta es una out. About es el sonido realmente. About. Lo que estoy haciendo allí es transliterando palabras del inglés al español con las cosas que existen en el español. Son sonidos parecidos, pero no son los sonidos exactos, puesto que los sonidos exactos son de acuerdo al IPA. Ahora, si siguiésemos examinando más, por ejemplo, en el inglés hay muchas palabras que terminan en T-I-O-N, como motivation.
temptation, emotion. Bueno, hay un montón de palabras que tienen este sufijo, shon, pero ¿qué significa el sufijo? Significa una S, una S, H, una UH y una N, shon. ¿Y qué es lo que sucede acá? En el diptongo io, para esta terminación se usa un schwa. Bien, entonces, el schwa aparece en el inglés, por ejemplo, en un montón de palabras, en un montón de sonidos de vocales. Eh, en el alemán, pues vamos a encontrar un patrón bastante parecido. Por ejemplo, si regresamos a nuestro versículo, eh, tendríamos acá lo que vendría siendo que esta E, miren, es un schwa, es basta, basta. Es un schwa. No lo leemos como fasted, sino que ahí es donde les digo, no es una U, porque la U es un poquito más prolongada. Este sonido es como un sonido que decae. Fasted, fasted. En esta, miren, en esta E también se llega a meter un schwa, una UH. Zauber, Zauber. Cualquiera diría, yo la escucho como una A, en este caso. Aquí diríamos, bueno, yo la escucho como una U. En esta, miren, en esta E se llega a meter también un schwa. Acá, Dainan. No es como decir Dainen, no es E, es un Dainan, Dainan. Luego, en la de Guzit, también en Guzit se llega a meter acá, en una E. Entonces, en el alemán es más fácil que en el inglés, porque el inglés es el schwa bien caprichoso, se llega a meter en todas las letras. Vamos a ir viendo que en el alemán es más frecuente en las vocales E, principalmente en aquellas E que están como eh, a veces al final o al principio, o que forman una sílaba con una palabra, o que son la sílaba final, ¿verdad? La sílaba del principio, una sílaba en medio, o una sílaba al final donde no hay otro sonido. Eh, bueno, espero con eso haber aclarado un poquito la duda de Sonia, ¿verdad? Porque de hecho, como son sonidos que no conocemos, por eso es que nos remitimos a la IPA para irlos conociendo. Vale, voy a terminar entonces la participación de ahora con Yasmín. Me indica si está lista para participar. Sí, estoy lista. Ok, adelante. Eh, Matthäus 6, 17, wenn du aber fast so salvo deinen Kopf und beschäme dein Gesicht. Thank you. Muy bien, muchas gracias. Ahí estamos. Bueno, entonces, mañana es miércoles, no tenemos clase, ¿verdad? Es la pausa de la semana. El jueves y viernes vamos a seguir practicando con este versículo. Siempre con las transliteraciones, porque según lo que hemos hablado, ¿verdad? La mayoría de ustedes no manejan muy bien el IPA. Entonces, es necesario primero dar una base de qué es el alfabeto fonético internacional, cómo se utiliza, para luego ya quedarnos con él. Las transliteraciones son muy útiles y hoy vamos a ver parte de por qué decimos que son útiles respecto del IPA. Son útiles cuando no conocemos el IPA, pero cuando ya nos adentramos a lo que es el IPA, pues nos damos cuenta que tienen su desventaja, tienen sus desventajas. Vaya, lo que vamos a hacer el día de hoy es que vamos a ver algunas palabras que están acá. Tengo esta imagen en donde tenemos algunas cuantas palabras que provienen del Deutsch, del alemán. Estas palabras que ven ustedes por acá tienen su transliteración. O sea, lo que está aquí entre paréntesis de este lado, todo eso que estoy marcando acá, es lo que llamamos nosotros una transliteración. Repito, ¿qué es para nosotros una transliteración? Escribir los sonidos de, en ese caso, el idioma alemán con las letras del español. Eso es una transliteración. Lo mismo se puede hacer para el inglés. Hay muchas personas que aprenden a hablar inglés con transliteraciones.
Es un método que resulta fácil de aprender, puesto que uso mis mismas letras, lo que ya conozco. Pero su principal defecto es que algunas de ellas no son exactamente los sonidos, sino que son parecidos. Entonces, ahí es donde a veces se comienza a decir de que alguien habla, en este caso el Dutch, acentuado. ¿Qué significa que se habla acentuado? Que pues se nota que soy extranjero, precisamente por ciertos sonidos que solo los desarrollan los nativos hablantes. Sin embargo, eso no significa que eso debería ser una limitante para nosotros. Al contrario, debería ser como un reto el poder aprenderme los sonidos propios del idioma alemán y sonar como un alemán. Ahora, vamos a ver la primera que es para decir hola. En el caso de hola, miren, hay un montón de variantes. Miren, todas esas son variantes. Depende de la zona de Alemania en donde estemos. Incluso aquí no hemos metido la variante austriaca, ¿verdad? Que es, lo hablan un poco diferente o el acento es un tanto diferente. Pero de manera general, todo esto es para decir hola. Pero es casi igual que el English, que tenemos, por ejemplo, en el inglés tenemos el hello y tenemos el hi, que son hola, pero de igual manera decimos, mire, uno es como formal o el más conocido, que sería ese para el alemán, y tenemos otro que resulta pues un tanto más informal. Ahora, dependiendo, como pueden ver, si estamos al sur o al norte de Alemania, puede ser que los saludos varíen, pero todos significan lo mismo. Es igual que en el inglés, ya que nosotros conocemos el hi, el hello, pero de repente si estamos en un estado sureño, alguien nos dice, hey, howdy, que es otra forma de decir hola. Lo mismo pasa aquí. Entonces, siempre vamos a estar haciendo esas referencias y las disculpas del caso, ¿verdad? Pero em, como no hay una relación directa entre el español y el alemán, o sea, no hay esa correspondencia así tan directa, el idioma que más corresponde al alemán, en este caso, por lo menos que conocemos algo, es el inglés. Entonces voy a usar muchas referencias en inglés porque es lo más cercano al alemán. Y cuando digo más cercano significa que hay cosas que se parecen mucho, comportamientos, patrones de sonido. Entonces ahí es donde debemos de irnos adentrando en eso. Ahora, quiero que noten algo. Las primeras palabritas, ¿verdad? Que están acá como hallo, como servus o como moin, pues no le vemos mayor dificultad. O sea, casi igual como están escritas, casi igual las vamos a pronunciar. Pero ya cuando entramos a este grupo de acá, ya comienzan a aparecer las cosas que comenzamos a decir es lo raro del alemán o lo que lo caracteriza cuando va a escribirse. Eh, una es la diéresis acá sobre las vocales y en esta letra B, que es exclusiva del alemán. Es una letra B que no es la misma B nuestra, es una B diferente. Entonces ahí es donde nosotros debemos como de irnos ubicando, ¿ya? Porque ocurre, miren, de que de acuerdo a la transliteración, por ejemplo, esto se dice, mire, este patrón de acá, note que es como decir U, E, S. Entonces, ni siquiera es una B, ni siquiera es una B, sino que es como una U, E, S. Entonces, eso es como Grusdig, Grusdig. Y aquí otra situación. La CH, estamos acostumbrados nosotros a que suena a ch, ch. Hay CH en el inglés, hay CH en el español, pero la CH del alemán se pronuncia como una J. Entonces son esas cuestiones que vamos a ir viendo poco a poco y que debemos de irnos como acostumbrando a la forma. Hoy creo que no me va a alcanzar el tiempo, pero en la siguiente clase lo que vamos a hacer es que vamos a ir a la página de Wiktionary, esta de acá, y vamos a ir buscando estas frases una por una. Y vamos a hacer una comparativa entre lo que está escrito acá
en la transliteración y lo que va a ser el IPA. Y ahí vamos a ir notando ciertas diferencias. Pero para una situación más, cuando nos saludamos, ¿verdad? Vean acá, nosotros hemos usado este saludo. Realmente este saludo es como en inglés cuando se nos dice have a good day. Que tengas un buen día, realmente. Es como desearte un buen día. Em, Aquí nos dice que es buenos días. Nosotros lo usamos porque miren, el bloque en el que se usa es desde las 10 hasta las 5 de la tarde. Por eso es que en este bloque yo les doy ese saludo. Realmente el de buenos días es este, miren, que es como Guten. Ya hemos dicho que aquí hay una gran diferencia. Aquí se nos pone una E, pero cuando veamos esa es la transliteración, pero cuando veamos el IPA, vamos a ver que esa E no existe. Lo que existe es una T después de una N, como el sonido tin, tin, tin. Claro, nuestro oído escucha como que fuera una E, pero es el sonido tss, tss, de una T unido al sonido de una N, de una N. Y vemos aquí algunas cosas, como por ejemplo que esta G, miren, se convierte en una K. O sea, no suena como tag, como nosotros diríamos como tag. No suena a j, suena a tac, guten Tag. Y es la frase que hemos estado enseñando para saludarnos a la hora de comenzar la clase. Claro, hay otras formas de dar las tardes, como esta que está acá. Pero fíjense acá lo curioso. En alemán tenemos el Guten Morgen, tenemos el Guten Tag, tenemos el Guten Abend. Esa es otra cosa que pasa en el alemán. Lo que termina en D se convierte en T. Todo lo que termina en D se convierte en un sonido de una T. Y tenemos la Gute Nacht. La Gute Nacht. En este caso, ya habrán notado de que se cambia esto y esta no tiene. Porque el Guten se suele utilizar para lo que es masculino y Gute sería para el femenino. Es decir, como la noche es femenina, ahí es donde se usa eso. Pero en el alemán, la tarde o el día se considera todo eso se considera como masculino. Es donde se usa lo de Guten con la N. Pero al punto al que quiero llegar es que en el inglés se nos enseña la morning, que equivaldría a ese. Se nos enseña el afternoon, que equivaldría a esto de acá. Y se nos enseña uno más, que es el good evening, que se nos explica que en el inglés el good evening es el periodo donde el sol se oculta, cuando está anocheciendo. Entonces, a eso equivale el Advent, ya que es esa parte en donde ya la tarde está llegando a su fin, comienza ese periodo en el cual no llega la noche todavía, pero está anocheciendo. Entonces, ahí es donde les digo, miren, hay que establecer que hay como una correlación entre lo que es el Deutsch y el English. Hay una gran correlación entre esos dos idiomas. Bien, para la siguiente clase, repito, lo que vamos a hacer es tomar esa hojita, esta imagen con esas transliteraciones que están ahí y compararlas con el IPA. Les hice énfasis hoy en lo que eran las S. Aquí en el alfabeto fonético internacional, las S se ubican acá, miren, esas dos. Esos son la S silbante o sin vibración, que es como la S del español, s, y la S vibrante. El problema es que nosotros la vemos como una Z, pero nosotros no hacemos decisión entre la Z y la S. Vaya, lo comprobamos fácilmente, ¿verdad? Y es que nosotros, por ejemplo, la palabra zapato la decimos con esta, se escribe con Z. Pero un español, por ejemplo, nos va a usar en la Z este sonido que está acá, que es el sonido, para el inglés es el sonido TH, pero para el caso del castellano es el sonido de la Z, Z, es el mismo sonido. Entonces, esto es el sonido de la Z. Esto es un sonido de S vibrante que no existe en nuestro español. Bien.
Por ejemplo, nosotros decimos una cebra haciendo este sonido, pero la posición en la que se gesticula este sonido o la articulación, mejor dicho, es la misma. Lo que cambia es que en este solo soplamos aire hacia afuera. Sss, sss. Pero en este no. En este hacemos que el aire no solo pase por nuestras cuerdas vocales, sino que vibre. Hacemos zzzz, 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 zzzz. Note el movimiento que suelo hacer. Cuando aquí dice que esto es alveolar, significa que la punta de nuestra lengua debe de moverse. Quiero ver dónde tengo el diagrama. Eh, Este es el de... No, en este. La zona alveolar es esta que está acá, miren, detrás de nuestros dientes, detrás del diente. Entonces, ¿dónde se ubica aquí? En esta zona es donde debemos de poner. Esta es la punta de la lengua. Significa que cuando gesticulamos esto, la boca se cierra, miren. La boca se cierra. Se cierra y la puntita de la lengua se debe de mover, miren, a esta posición. Bien. Y entonces comenzamos a hacer la vibración ¿desde dónde? Desde aquí, desde nuestras cuerdas vocales. Y decimos "zzzz, zzzz, zzzz", pero la punta de la lengua tiene que estar acá, acá, rozando esa parte. Cuando hacemos la S, la punta está ahí, pero solo soplamos. Tss, tss, tss. Pero cuando es la vibrante, la S vibrante es "zzzz, zzzz, zzzz, zzzz". Ahí es donde hay que ponerle atención, porque entonces, si en el alemán nos aparece esa Z, no es como la Z del español, es más bien la S vibrante que se usa en el alemán y en el inglés. Bueno, se nos terminó el tiempo, vamos a decir Auf Wiedersehen y nos veríamos hasta el día jueves. Olvídense. Auf Wiedersehen, Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen, danke.